Amada iglesia, hoy recordaba hace por ahí unos 20 años larguitos cuando era bastante cabezón. Usted sabe que uno cuando joven es cabezón, no tanto que la cabeza sea muy grande, sino que uno como que no le para bola a nadie, ¿cierto? Y bueno, recordaba que yo no le hacía caso a mis papás. No le hacía caso a los predicadores y me traían predicadores de talla internacional, profetas, pastores, ministros. Los ponían a que hablaran conmigo y por aquí entraba, por aquí salía. Miércoles, ¿cómo haremos con ese muchacho? Pienso yo que decían ellos en aquel entonces. Y recuerdo que había un misionero norteamericano que el tipo sí supo cómo hacer lo que yo lo escuchara. El tipo tenía un Toyota modelo 81, 2F, cabina en fibra de vidrio, 4 cambios. Vea qué Toyota tan hermoso. Ustedes ya se darán cuenta que yo soy fanático de los carros, pero bueno. El tipo cuando me iba a recoger, me montaba en el Toyota y comenzábamos a dar vueltas por todos lados. Se montaba en los bordillos, hasta la playa nos metíamos, le metía la doble, no sé qué. Era emocionante andar con él. Claro que después de todo eso venía el cipotazo. Resulta que en esa época, no sé si nada más me pasó a mí, pero uno andaba más enamorado que esos perros así chiquiticos, que esos caramba, esos perros sí son enamorados. Bueno, así era uno. Y lo peor de todo es que uno en esa época piensa que esa es la mujer de su vida, que se va a casar, que no hay más sino los ojos de esa mujer. Pero casi siempre uno se equivoca, sobre todo cuando es muy joven. Y recuerdo las palabras de este misionero que me dijo: ¿sabes qué? Tú con ella no te vas a casar. Y yo, ¿te man qué? ¿Qué se cree él? Si yo la amo, esa es la mujer de mi vida. Pero no, el tipo me viene a decir y que tú con ella no te vas a casar, tú con ella no vas a llegar a ningún lado. En ese momento él estaba siendo un profeta de Dios para mi vida. Lo que pasa es que yo era tan cabezón que no lo escuchaba. El mensaje de Dios estaba viniendo a través de él. El tipo buscaba todas las formas posibles para que yo le escuchara. Y de hecho le escuché. ¿Y saben qué pasó con esa muchacha? Ni sé dónde estará hoy en día. Yo estoy casado ahora con otra mucho mejor, más bonita y en la bendición de Dios. Lo que dijo el profeta en ese momento, aunque yo no presté atención, aunque yo no lo obedecí, fue cierto, porque el verdadero profeta lo que dice se cumple. Y así, este cuento no se lo estoy echando para entretenerlo, se lo estoy echando para que usted vea cómo en la palabra de Dios casos como estos se ven. Y hoy vamos a hablar acerca del profeta Jeremías. ¿Quiénes han oído algo de Jeremías? Estamos situados en el Antiguo Testamento. Jeremías por ahí el año 609 antes del nacimiento de Jesucristo. Y Jeremías era un profeta que tuvo muchas penalidades, tanto que él escribió un libro que se llama, además de Jeremías, un libro que se llama Lamentaciones. Imagínense usted ese libro. Y también le apodaban, imagínense cómo le apodaban a Jeremías. ¿Cómo? El profeta llorón. Entonces vamos a estudiar una parte de la vida de Jeremías que se encuentra en Jeremías 26 del 1 al 16. Todavía no. Voy a contarles, parafraseando lo que dice este capítulo. Lo que dice este capítulo es que Jeremías recibió una ordenanza de Dios que diera un mensaje. Ese mensaje tenía que ser al pie de la letra como Dios se lo había dado.
No era fácil dar ese mensaje, porque al dar ese mensaje, él ponía en riesgo su vida por el contenido tan teso que tenía ese mensaje. Entonces, ¿él qué hizo? Como todo profeta verdadero, ojo, obedeció. Obedeció lo que Dios le dijo, dio el mensaje y se metió en un lío. Cuando dio el mensaje, ¿qué hizo la gente? Vamos a matar a este tipo. Pero la historia tomó un vuelto muy favorable. Entonces ahora sí vamos a entrarnos en las Escrituras, en el versículo Jeremías 26, el versículo 1 y 2. Vamos a comenzar. Vamos a leer en Nueva Traducción Viviente para mejor comprensión. Y comenzamos. Dice en el versículo 1, Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. ¿Quién le dio el mensaje a Jeremías? El Señor. A principios del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Estamos ubicados en la época de los reyes, donde existían reyes, profetas verdaderos, profetas falsos, miembros de la corte, magistrados y todo este tipo de cosas. Dice el segundo, esto dice el Señor, ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá a adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Dios le dice a Jeremías, entrega el mensaje. ¿Cómo era ese mensaje? Tenía que ser un mensaje al que no le faltara ni una sola palabra. ¿Sabe? Muchas veces a uno le provoca decir las cosas un tanto suave, evitar algunos temas para no incomodar. Pero Jeremías, siendo un profeta verdadero, como dicen por ahí, la tiró plena. Y la parte donde estaba Jeremías, cuando dice del atrio del templo, uno podría imaginar que es aquí, en el templo, en el púlpito. No, Jeremías tenía que dar el mensaje desde afuera del templo, porque a él, por no ser uno de los profetas que estaban autorizados por Salomón, no podía entrar al templo. Pero sí le estaba diciendo Dios que le diera el mensaje a todo aquel que viniera al templo. Era una condición como bastante, digamos que difícil, porque chévere darlo desde aquí, pero desde allá, desde la puerta, es más complicado. Sin embargo, así fue la cosa. Hoy, la palabra profética que trae el Señor para ti está revelada a través de las Sagradas Escrituras. Ve teniendo eso ahí bien presente. Y vámonos al versículo 3. Dice, quizás te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Ojo lo que dice la palabra ahí. Quizás te escuchen y se aparten de sus malos caminos. El Señor sabía que muchos iban a escuchar y muchos no se iban a apartar de sus malos caminos, que iban a seguir siendo, como era yo en ese momento, cabezón, que iba a continuar con la vida como la seguían viviendo. En esa época, la mayoría de los cristianos estaban en unos tiempos de adoración a Baal y ellos no estaban siendo justos delante de Dios. Entonces, el profeta estaba en esa época para llamar al pueblo a arrepentirse, a volverse a Dios
para adquirir su salvación. Fíjate que dice, si se apartaren de sus malos caminos, cambiaré de parecer. Oiga, y esto de cambiaré de parecer podría ser tomado por algunos como, hombre, entonces Dios se equivoca. Usted sabe que hay algunos contradictores de la palabra que dice que tiene contrastes, que se contradice y todas esas cosas. Totalmente falso. El Señor no comete errores. El Señor es santo, es omnipotente, es omnipresente, es dueño de toda verdad. Él no comete errores. Él puede cambiar una acción, pero siempre tiene la misma conducta porque Él es santo. Seguimos en el versículo 4, 5 y 6 y dice, diles, esto dice el Señor, si ustedes no me escuchan ni obedecen la palabra que les he dado, ni tampoco escuchan a mis siervos los profetas, porque los envié una y otra vez para advertirles, pero ustedes rehusaron escucharlo. Ahí usted puede verse identificado muchas veces. Muchas veces oímos mensajes preciosos, pero seguimos haciendo lo mismo. Sigamos. Entonces destruiré este templo, así como destruí a Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo, y haré que Jerusalén se convierta en objeto de maldición en cada nación de la tierra. Dios pide nuestra obediencia y también nos muestra qué pasa si nosotros le desobedecemos. Ahí está clarito. Le estaba diciendo al pueblo que si hacían lo justo delante de Dios, Él podía cambiar el veredicto de maldición que había sobre ellos. Ellos estaban ante un destierro. Babilonia los iba a tomar presos durante 70 años. Y el Señor amaba a su pueblo y no quería que ellos cayeran. Pero ellos eran cabezones. No querían dejar sus malos pasos. La verdad es que el mensaje no siempre es motivacional. Aquí usted está viendo un mensaje que es bastante difícil, bastante duro. Y sabe, el Jeremías 2018, el que está hoy con ese legado, son los pastores de su iglesia. A los pastores de su iglesia les toca bajar el mensaje de Dios a través de la palabra de Dios, mandárselo a usted. Era lo que hacía Jeremías en aquella época, además de algunos profetas verdaderos que quedan por ahí, que no son muchos, pero sí los hay. Entonces es claro que el profeta, cuando usted lee estos profetas del Antiguo Testamento, usted tiene que asociarlo a su pastor. Ojo, que estoy hablando de su pastor, no un pastor ajeno. Y quiero que digamos qué cosas nos están pasando actualmente en este sentido. Muchas veces estamos escuchando mensajes, palabras proféticas, devocionales, audios o cualquier tipo de información de personas que no son tus pastores. Tú tienes unos pastores, que son los pastores de aquí, de Centro Bíblico. Si eres de esta casa, tienes unos pastores. Ellos son los que tienen la palabra para ti.
esa palabra profética que muchos tratan de conseguir por ahí buscando al profeta. Por ahí me contaban de una iglesia que era que el secretico, que usted iba y le decían en el secretico lo que usted quería oír, lo que usted no sé qué. Hermano, tenemos que dejarnos de las costumbres antiguas. Las costumbres antiguas era ir donde una brujita, donde un brujito para que nos dijera qué iba a pasar. ¿Qué diferencia tiene ahora con ir a consultar al profeta para que le diga qué va a pasar? El profeta, abro comillas, porque en su mayoría no es un profeta. Seguramente Dios no le ha enviado para hablarle. ¿Sabe? Todo profeta tiene un llamado de Dios para profetizar. Así como el pastor tiene un llamado de Dios para poder pastorear. Pero el profeta que no tiene llamado, que es generalmente el que anda por ahí buscando un beneficio personal, porque eso sí, te dicen, te voy a decir qué va a pasar por tu vida, pero echa aquí la ofrendita, o es una ofrenda de tanto. Entonces, ojo, que nosotros no caigamos en este tipo de cosas. También el falso profeta, ¿sabe qué hace? Coge la Biblia y la tergiversa. Usted con esta palabra puede predicar de muchas cosas, obviamente descontextualizando o sacando cada versículo de su contexto. De esa manera usted puede decir una teología o una falsa teología cogiendo un versículo de acá, otro de acá, un pedacito de acá, como lo hacen muchas religiones. No me voy a detener en eso, pero ustedes lo saben. Y eso es porque hacen una mala interpretación de la palabra de Dios. Y usted lo oye y usted dice, no, pero es que eso está sustentado en la palabra. No, falso. Porque no está sustentado en la palabra, está sustentado en versículos descontextualizados. Entonces, mucho ojo con ese tipo de situaciones. ¿Y sabe cómo usted saber si un profeta es verdadero o no es verdadero? Hombre, muy fácil, si se cumplen sus profecías. ¿Qué pasaba con este señor? Ya él murió, Esteban Greiner, gran amigo. ¿Qué pasó? Él me lo dijo claro, tu relación no va para ningún lado. Al ratico se acabó. Y que se acabó, pero vea que eso no tenía ni por dónde arreglarlo. Profeta verdadero. Seguimos entonces, versículos 7, 8 y 9. Dice, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo escucharon a Jeremías. Ojo que ellos iban entrando al templo. Jeremías estaba en la parte de afuera, pero se hizo escuchar, mientras hablaba frente al templo del Señor. Dice el 8, pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habiendo dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijera, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que estaba junto al templo lo atacaron en masa. Mátenlo, gritaban. ¿Seguimos? ¿Qué derecho tienes de profetizar en el nombre del Señor que este templo será destruido como lo fue en Silo? ¿Qué quieres decir cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejada sin habitantes? Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba frente al templo. Miren lo que está pasando aquí. Lo intentaron matar. Cuando Jeremías da ese mensaje tan fuerte, porque había mucho pecado en Judá, ellos, en vez de arrepentirse de sus malos caminos, dijeron, no, vamos a callar a este tipo. ¿Y cómo lo callamos? Vamos a darle. ¿Qué hizo Jeremías que los enardeció tanto?
Jeremías habló en contra del templo y en contra de la ciudad de Jerusalén. El templo de aquella época no era como este templo de hoy, no significaba lo mismo, eran cosas totalmente diferentes. Hoy los templos son unos edificios, pero en aquella época el templo tenía un significado especial. El templo era donde habitaba Dios, decían ellos, pero no contaban con que ya Dios había salido de ahí. Fue tanto el pecado renuente de la gente que Dios abandonó el templo. Por allá tengo una cita donde dice cómo Dios abandonó el tabernáculo desde antes de eso, porque Dios no convive con el pecado. Y para ellos el templo era un lugar mágico, un lugar que era su honra, que les brindaba una protección y un orgullo, y el hecho de que viniera que se dice profeta, me imagino en esa época le dijeron, a hablar en contra de eso, a ellos los emberracó y dijeron, no, a este man hay que darle. Y para rematar, no solo habló del templo, sino que se metió con la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué era la ciudad de Jerusalén? Donde ellos habitaban. Imagínense que les digan ahora, vamos a destruir Santa Marta. Ahí entonces, ¿y dónde me voy a vivir yo? Vamos a acabar con todos los edificios, vamos a acabar con todo. ¿A usted se pone contento? Obvio que no, a menos que viva en Ciénaga o en Fundación o algo. Jaime, ¿a ti te gustaría que te tumbaran la casa? A nadie. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que Dios no quería acabar ni con el templo ni con la ciudad. Lo que Dios quería era que ellos llegaran al arrepentimiento. Eso es la cosa, ¿cierto? Ay, a veces somos tan cabezones que no podemos. Bueno. En el Salmo 78, 59, 61, no sé si lo tiene otro por ahí, dice, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció Israel. 59. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. ¿Sabe qué hizo Jehová? Se fue. Y cuando se va Jehová, Israel cae como presa bajo cautiverio babilónico. Nosotros tenemos que orar para que nuestro Señor cuide nuestra ciudad, para que el Señor cuide nuestra casa, para que nos cuide a cada uno de nosotros. Y no ser nosotros como los cabezones de aquella época. Seguimos entonces con el versículo 10 y 11. Dice, cuando los funcionarios de Judá, ojo que estamos en el momento en que lo quieren matar. ¿Lo quieren matar por qué? Por haber hablado. ¿Hablado de quién? Del mensaje que Dios le dio y no les gustó. Entonces vamos a seguir. Cuando los funcionarios de Judá oyeron lo que pasaba, corrieron del palacio a sentarse a juzgar. Comenzaron a hacerle un juicio. Junto a la puerta nueva del templo, los sacerdotes y los profetas presentaron sus acusaciones a los funcionarios y al pueblo. Este hombre debe morir, dijeron. Ustedes han escuchado con sus propios oídos lo traidor que es, porque ha profetizado en contra de la ciudad. Ya. Porque ha profetizado en contra de la ciudad. Ellos estaban berracos. Y a él enseguida
le intentaron hacer un juicio. Imagínense que están ellos ahí y reciben el mensaje. No les gusta lo que están escuchando. No les gusta que se les van a meter con su tierrita, con su casa, con su cosa de esa. Alguien de ahí, siempre hay el sapo, sale corriendo y se fue al palacio del rey. Allá en el palacio del rey se encontró con los magistrados, los voceros del rey, y se los trajo. Vénganse para acá, que allá hay un man hablando locura y vamos a matarlo. Pero ellos no lo podían matar si no tenían un juicio. Ellos necesitaban a los magistrados del rey para poderle dar por la cabeza al hombre. Entonces mandaron a alguien, dice en los estudios, que estaba muy cerca. El Palacio Real estaba muy cerca de donde estaba el templo. Total fue que los magistrados se vinieron. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es más, cuando llegan allá y ven que están juzgando a Jeremías, ¿sabe de qué lo acusan? No lo acusan de lo del templo. Estos manes son pepas. Dijeron, es que está atentando contra la ciudad. Ellos sabían que si le decían del templo, a los magistrados eso les importaba poco. Pero tenían que buscar una forma de echar como a Jeremías a la candela para que lo pudieran quebrar de una vez. Y adivinen qué pasó. Los magistrados juzgaron a favor de Jeremías. Y el profeta le fue respetada su vida. A Jeremías lo querían apedrear. La muerte de aquella época era apedreado. No era así que la silla eléctrica, que la inyección letal, no, a punta de peñón. Cosa espantosa. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en problemas, incluso de muerte, por estar haciendo lo que Dios nos manda hacer? ¿Sabe? Hay un caso de una persona que me enteré que estaba en su trabajo normal como el que tiene cualquiera de ustedes, pero resulta que comenzaron a decirle, firma aquí, manda a decir esto, llena esto por acá, no lo hagas así, hazlo de la otra forma. Usted sabe que eso pasa, ¿no? Esa persona dijo, no puedo, prefiero creerle a Dios. ¿Y qué pasó con esa persona? La pusieron de patitas en la calle. ¿Usted qué cree que va a pasar con el futuro de esa persona? El futuro de esa persona está en manos de Dios. Y aunque hoy de pronto esa persona todavía creo que no ha sido restituida, Dios la tiene en sus planes. Y esa persona llegará a cumplir el propósito que Dios la tiene, por lo que Dios la puso ahí, por lo que le tocó pasar eso, y todas las necesidades y todas esas cosas que ella está pasando, por culpa de obedecer a Cristo, eso Dios se lo va a recompensar. Veamos el versículo 12 y 15. Dice, entonces Jeremías habló en su propia defensa a los funcionarios del pueblo. El Señor me envió a profetizar contra este templo y contra esta ciudad. Dijo, el Señor me dio cada una de las palabras que he hablado. Pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor, su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció con ustedes. Otra vez, lo que hacían los profetas, llamar al pueblo al arrepentimiento, al cambio de vida. Sigamos. En cuanto a mí, Jeremías, estoy en sus manos. Hagan conmigo lo que mejor les parezca.
pero si me matan, tengan por seguro que están matando a un inocente. La responsabilidad por semejante acción caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad, sobre cada persona que vive en ella, pues es totalmente cierto que el Señor me envió a decir cada palabra que ustedes han oído. Aquí hay una particularidad. Y es que matar a una persona inocente en ese momento no era fácil. Fíjense que ellos trataron de llamar a los magistrados para que los ayudaran a poder matarlo legalmente. ¿Qué pasaba a la persona que mataba a un inocente? Veamos Deuteronomio 19, 10, 13. Dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que lo fritan también. Entonces se cuidaban, porque en esa época si mataba, te daban también. La verdad es que todo lo que Jeremías quería era lograr que la gente se volviera de sus malos caminos. Se parece mucho a lo que los pastores deseamos desde estos púlpitos. Yo no estoy diciendo que yo sea santo y que no haya cometido errores, pero hoy en día puedo levantarme aquí, pararme frente a ustedes y decirle, apártense de sus malos caminos. Ya está bueno de oír el mensaje y quitarle una parte. La parte que me incomoda se la quito. Ya está bueno de quitarle ese pedacito o esa hojita a la Biblia que no me gusta. Es hora de escuchar la palabra de Dios y tomarla por obra. No quedarnos con únicamente la parte que nos gusta. Y vamos al versículo 16, con este terminamos. Dice, así que los funcionarios y el pueblo les dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece la pena de muerte porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Que salvó a Jeremías era un profeta verdadero. El profeta verdadero es llamado por Dios, habla mensaje de Dios. El mensaje de Dios para tu vida te lo está dando la iglesia. Hoy me preguntaba un hermano, ¿y dónde puedo ver los mensajes de aquí? En YouTube están todos. En Facebook Live están todos. Y hay todos los mensajes que usted quiera. Buenos mensajes, avalados por sus pastores. Usted no tiene por qué estar oyendo a alguien que no es su pastor, que no fue llamado para hablarle a usted. La única persona que fue llamada para hablarle a usted es Jorge, Ana María y Igor Muelle. Son los pastores de esta iglesia. Son los que están llamados para hablarle a usted. Los otros están llamados para hablarle a otro, pero usted le está escuchando a ellos. Está recibiendo los mensajes de ellos, está siguiendo las páginas de ellos. Y pueden ser muy bonitos mensajes, pero ellos viven en otro lado. Son de otra cultura, tienen otras costumbres.
Eso no quiere decir que usted no pueda escuchar una prédica de un predicador. Sí, claro que sí lo puede hacer. Pero 1 a 2 prédicas, pero no se puede convertir en un oidor asiduo a eso, porque usted pierde la bendición de sus pastores y comienza a oír a otro tipo de pastores, a otro tipo de profetas, que sabe Dios si son profetas. No lo puedo saber, pero sabe una cosa: el mensaje, la obligación que tiene el profeta verdadero es denunciar también al profeta falso. Y por eso a mí hoy me toca decírselo, así suene duro. Si me van a apedrear, bueno, no sé, yo me meto por allá, pero eso fue lo que quiso hoy decir la palabra de Dios. No me lo inventé yo, lo estamos leyendo aquí, lo estamos analizando y lo estamos estudiando. El mensajero real de Dios, nadie lo puede matar. Vamos a leer Deuteronomio 18:20. Ojo con eso. El profeta que tuviere la presunción de hablar la palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar. ¿Quién está diciendo eso? El Señor. Yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, Dios con D chiquita. Tal profeta hay que cuidarse de los profetas falsos, y hay que cuidarse nosotros también de profetas falsos. Es que tengo una palabra de Dios para tu vida. Hombre, si esa palabra de Dios es para mi vida, ¿por qué no me la dijo mi pastor? ¿O por qué Dios no me la mostró a mí? ¿Por qué te la muestra a ti para que tú me la muestres a mí? Eso está como raro, sobre todo que ni de tu iglesia es. ¿Estamos o no estamos? Ojo con los profetas falsos. Ojo a quién le oyes. Ojo qué comida te estás comiendo. Hay unos que viven en su casa y comen donde el vecino. Si usted viene a esta casa, tiene que comer la comida de aquí. Para concluir todo esto, el mensaje de Dios, escúchame bien, viene por parte de tus pastores. El mensaje de Dios, tienes la opción de obedecerlo o de no obedecerlo. Tienes libre albedrío. ¿Qué vas a hacer? ¿Se te va a quedar esa Biblia sin hojita de tanto arrancarle? ¿O vamos a ponernos las pilas y vamos a obedecer y vamos a arrebatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Vamos a ser obedientes. Vamos a ser cristianos verdaderos. Hay muchas cosas que tiene Cristo para ti, que has dejado pasar. Muchas cosas que quizás no te imaginas porque te ha dado miedo dar ese paso. Y yo los entiendo porque mucho tiempo viví un cristianismo así, sin dar el otro paso. Tu iglesia te necesita. Aquí hay mucho por que hacer, mucho por servir, mucho que estudiar aquí. Ya es hora de que te vincules más, de que tomes las cosas más en serio. De que sepas que haciendo las cosas a medias, los resultados no te van a dar. A veces pensamos, ¿por qué es que no nos dan los resultados? Por eso. Los que quieran orar conmigo, acérquense acá. Vamos a pedirle al Señor que cambie esas actitudes en nosotros,
que nos transforme el corazón, ese que a veces está un poco durito, a un corazón más blando, un corazón que se sujete, que se someta a Dios. No es fácil a veces seguir la palabra de Dios. Hay muchas cosas que tenemos que dejar. Hay muchas cosas que todavía nos gustan, pero el reino de los cielos es de los valientes. Solo los valientes lo arrebatan. Y ustedes vinieron hoy miércoles con el cansancio, con todo la jornada laboral. Vinieron a adorar a Dios. Son de las personas más ejemplares que hay, porque sacar un miércoles para adorar a Dios es demostrarle al Señor que en realidad lo aman. Pero hoy es una noche para entregar todo, para darle todo, para no quedarse con reservas. Ya está bueno de ser una estadística más, un número más en la iglesia. Ya es hora de que comencemos a ser parte integral de nuestra familia, y vas a comenzar a ver las bendiciones que eso trae. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche, oh Dios, porque tú has estado aquí, Señor, porque no ha sido palabra humana, sino ha sido tu propia palabra la que ha predicado hoy, Señor. Oh Padre, te presento cada una de las personas que están aquí. Cada uno de ellos representa una familia, cada uno de ellos representa dificultades, cada uno de ellos representa retos, cada uno de ellos vive una situación especial, cada uno de ellos lucha, oh Señor, lucha por ser cada vez un cristiano más cercano a ti, oh Dios. Y te pido, Padre, que seas tú dando una unción especial, que tu Espíritu Santo llegue y penetre en cada uno de los corazones que están aquí, transformando, Señor, el Espíritu Santo, esa persona que está día tras día ahí disponible para nosotros. Espíritu Santo, se transformando. Oh, mi Señor, llena cada uno de los corazones, Padre. Llena cada una de las necesidades. Señor, que sus pasos de fe, que sus pasos de obediencia sean recompensados, que los milagros vengan, que las bendiciones los atrapen, que las promesas de Dios se cumplan debido a su fe, a su actuar, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Padre, no es fácil entregar todo. No es fácil obedecer al pie de la letra. Es difícil, Señor, servirte, seguirte. Muchas veces nos cuesta sudor, sangre, lágrimas. Pero así es cuando vale la pena, Señor. En esta noche, Padre, yo me uno a mis hermanos para decirte que te amamos sobre todas las cosas, que te necesitamos, Señor, que necesitamos tu presencia en cada uno de los momentos, en la dificultad, Señor, en esos momentos en que estamos sometidos a tentaciones, Señor, que nos es tan difícil decir que no. En ese momento necesitamos de tu actuar, Padre. Señor, queremos ser mejores cristianos. Queremos ser dueños de tus promesas, Dios. Transforma nuestros corazones. Transforma nuestras vidas, Señor. Danos eso que nos hace falta. Ese empujón que a veces necesitamos, oh Dios. Danos ese amigo sincero cristiano que nos impulse, Señor. Danos esa parte de servicio que nos pega más a tu iglesia.
Oh Señor, permítenos vincularnos más a tu iglesia, porque necesitamos estar pegados de ti, porque el mundo cada vez se pone peor y solo de tu mano podemos salir adelante. De tu mano podemos vencer la adversidad, de tu mano podemos vencer esa enfermedad que nos agobia, de tu mano podemos vencer la pobreza, de tu mano podemos vencer el pecado. No nos permitas caer en la cautividad del pecado. Permítenos salir airosos, oh Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias porque creemos en ti, porque has dado esta casa Centro Bíblico para nuestra edificación, con palabra de Dios verdadera, con profetas verdaderos, Señor, que nos bajan la palabra de Dios a nuestro nivel. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberme puesto acá. Gracias, Señor, por haberme traído esta noche. Gracias, Señor, porque pude recibir tu mensaje. Gracias, oh Dios, porque ese mensaje me lo llevo atesorado en el corazón. Y a pesar de que no me gusta el mensaje, lo voy a obedecer. A pesar de que sea difícil, lo voy a obedecer. Gracias, Señor.